Ok, bueno, tenemos el gusto de que estén ahora con nosotros unos queridos amigos de hace muchos años, ¿verdad, Juanjo? Unos 30 números cerrados. Sí. Bueno, todavía éramos solteros, jóvenes, y bueno, iniciando, ¿verdad?, esta carrera en Cristo que ha sido maravillosa. No sin detalles, sin problemas, pero siempre Dios nos ha sacado adelante. Él es fiel y bueno, qué anécdotas nos podemos pasar todo el tiempo aquí. Y bueno, pues ustedes saben que cuando nos visitan amigos, siempre les pedimos que nos compartan cómo conocieron a Jesús. Y bueno, pues espero que es Juanjo, su esposa Diana, y Patricio, su hijo más querido, llamado Pato. Entonces, bueno, pues vamos aquí a compartir. Pues muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos. Es un privilegio compartir con otros creyentes y con la iglesia. Estamos muy agradecidos por la invitación. Y bueno, yo soy de Monterrey, mi esposo es de México. En Monterrey hace muchos años, no sé bien cuáles, pero Emilio Anderud un tiempo vivió en Monterrey, como por los, ¿qué serán? 60, 70. Y de un trabajo que se levantó en Monterrey, desciendo yo, ¿no? Y Juanjo, bueno, del trabajo que Emilio hizo en la Ciudad de México. Entonces, yo nací en Monterrey en una familia cero religiosa. No aprendí yo nada acerca de ningún tipo de religión. Y cuando tenía alrededor de 15 años, yo veía así gente que había crecido en alguna religión, ¿no? Principalmente cristiana, o lo predominante en nuestro país. Y yo no me sabía nada, o sea, nada, no sabía ni quién era el de esta foto, o sea, no tenía cero referencia. Pero alrededor de los 15 años, unos amigos de mi papá insistieron en que me hicieran una ceremonia por mis 15 años. Entonces recibí cierto conocimiento y yo empecé a pensar que había un Dios. O sea, yo tenía como la certeza, siendo joven, de que había escuchado que había un Dios. Y yo, siendo así más o menos entre los 15 y los 18, tuve como esa inquietud de decir, Dios, pues, ¿dónde estás? Me acerqué a una religión y no sentía yo que ahí estaba Dios. Y yo recordé cuando tenía 18 años, así estuve más o menos de los 15 a los 18, y cuando tenía 18 años recordé que cuando yo estuve en la escuela, en sexto de primaria, tuve una maestra que yo sabía que era algo diferente a lo que normalmente había conocido, y decían que era cristiana, no, en la escuela, ¿no? Decían que era cristiana y tenía una vida muy bonita. Era una maestra diferente a todas las maestras de toda la escuela que habíamos tenido, y fue mi maestra en primero de primaria y en sexto de primaria. Entonces, o sea, fue mi maestra y la de mis hermanos, y a los 18 yo recuerdo haberle dicho a Dios, si tú existes, pues dime dónde estás, porque yo no había crecido con esa educación, ningún tipo de educación religiosa. Y entonces, haz de cuenta que se me vino, mi maestra, ¿no? Entonces, yo fui a su casa y le pregunté, así, o sea, recuerdo eso y digo, ¿cómo debe haber sido para ella que yo llegara a su casa, pues 6 años después de que había sido mi maestra, pero eventualmente la iba a visitar? Y yo le dije, usted era algo diferente de Dios. ¿Qué era eso? ¿No? Y entonces ella
recuerdo, ahora ubico que me dio su testimonio muy rápido y me dijo, vente el próximo sábado, yo fui un sábado y me dijo, vente el próximo sábado para que platiquemos a fondo. Nada más así me lo dijo como rápido. Y yo yo me imagino que estuvo orando, yo fui el siguiente sábado y me explicó con la palabra, me explicó qué era lo que había pasado en su vida, me enseñó versículos, ahora entiendo, me dio el plan de salvación y finalmente con el versículo que yo recuerdo que yo conocí a Cristo o el que me hizo entender fue Apocalipsis 3:20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y yo, haz de cuenta que entendí. O sea, yo dije, es que esto es lo que yo quiero. O sea, me explicó de un Dios que me amaba y que había dado su vida por mí, pero no de una manera religiosa, ¿no? Y me habló de que yo podía tener una relación con Cristo, ¿no? Y pues que Él había pagado por mí en la cruz. Entonces yo recibo a Cristo ese día, fue el 11 de julio del 93, yo tenía 18 años. Y pues de ahí yo empecé al poco tiempo a tomar estudios con ella me discipuló, yo estaba entrando a la universidad y pues ha sido un tiempo precioso. O sea, después yo tenía 18 y pues bueno, yo en ese tiempo tengo una relación más profunda con Cristo. Dios empieza a transformar mi vida, a darme seguridad, de mi salvación. Empiezo a crecer en la palabra, a crecer en los estudios. Mi familia, yo empiezo a orar por mi familia y mis papás se divorcian al poco tiempo de que yo recibo a Cristo y ha sido pues toda una aventura todos estos años, ¿no? Yo oraba mucho por mi familia, por mis papás, por mis hermanos y ha sido una batalla en oración y pues ya ahorita después de 30 años ya mis hermanos son creyentes, mi mamá es creyente, seguimos orando, ¿no? Por mi papá y por la gente cercana de nuestra familia. Dios ha sido fiel en mi trabajo. Después de que yo me gradué, yo estudié comercio internacional en el TEC allá en Monterrey y después de que me gradué me mandaban de trabajo, en el trabajo que yo tenía, mucho a la Ciudad de México y allá un día fui a un estudio como que en la Ciudad de México hay muchos, y ahí estaba quien ahora es mi esposo, y pues Dios en su misericordia, nos conocimos, nos casamos al año, no sé si ahorita Juanjo va a ahondar más, nos casamos en el 2004 y en Monterrey, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Ha sido un tiempo hermoso, precioso y pues bueno, en el 2006 nace Patricio, que es nuestro único hijo. Yo recién casada empiezo a tener como algunos síntomas de salud y no sabíamos, fuimos al doctor, no sabían qué tenía. Luego nació Pato, aparentemente me mejoré y después de que ya nace Pato empiezo a sentirme muy mal. Pero no me encuentran qué es lo que tengo, no me encuentran y como que a veces me sentía bien, a veces me sentía mal, me hicieron muchos análisis. Y así así estuve el tiempo que vivimos en México, vivimos 9 años y después nos regresamos a Monterrey, Dios nos manda a Monterrey de regreso. Y estuve bien en Monterrey, o sea, yo tenía algunos síntomas así sobre todo de dolor articular, pero a veces muy, muy fuerte. Y ya en Monterrey me empiezo a sentir muy mal después de unos 3, 4 años. Y bueno, finalmente me diagnostican y tengo una enfermedad que se llama lupus.
Y ha sido, bueno, no sabíamos qué tenía, pero yo sabía que no estaba bien prácticamente desde que nos casamos. Y ha sido un tiempo, precisamente hoy lo platicamos en la mañana, un tiempo difícil y precioso, porque Dios ha usado, en mi caso, y yo sé que en la de muchos, las pruebas y sobre todo en este caso de enfermedad, para mantenernos cerca de Él. Entonces, yo sé que Dios ha sido misericordioso. Después de más de 10 años o 15 años, finalmente me diagnostican en Monterrey y yo me acuerdo que la doctora me dice, no te ha pasado nada, o sea, en 10, 15 años, porque yo no tenía un tratamiento, yo no tomaba medicamento, nada, y me dice, solo Dios sabe, porque estás bien, ¿no? Y bueno, ya después de que ya me dicen qué es lo que tengo, ha sido todo un milagro porque, o sea, nos embarazamos y yo ya estaba enferma, ¿no? Pero no sabíamos. Entonces, ya después de que nació Pato, o sea, la enfermedad ha ido como subiendo, o sea, de repente se prende, de repente se apaga. Y yo platicamos, o sea, con nuestro pastor y acerca de no nos podemos embarazar otra vez. Y me acuerdo que tanto él como el doctor nos dijo, ya mejor, es mejor que ya no intenten tener más hijos porque no sabemos más adelante qué puede pasar y si te puedes poner otro embarazo, cómo va a afectar. Y me dice, ahorita estás muy bien y pues le puedes dedicar tu salud al hijo que tienes. Entonces, ha sido una bendición porque a pesar de la enfermedad pudimos tener a nuestro hijo y sé que Dios tiene el plan perfecto, ¿no? Sabemos que Dios tiene el plan para nosotros. Ha sido hermoso, educamos a Patricio en casa, y ha sido un reto, acaba de terminar. Y a pesar de todo, aquí estamos, felices. Mi esposo pues ya les platicará ahorita, él tiene un ministerio, tiene discípulos, ayuda ya con el grupo de la célula de Monterrey y pues nuestra visión es servir al Señor, hacer su voluntad, vivir en su voluntad y la enfermedad, al menos en mi caso, ha sido una bendición en el sentido de que a través de las pruebas Dios te lleva a voltear a Él y te lleva al punto de que Él sea tu refugio, tu único refugio. O sea, y estoy muy agradecida con Dios porque sé que es lo que Él tenía y que así me mantiene cerca de Él, ¿no? Entonces yo les comparto que ojalá en la prueba en la que se encuentren o en las pruebas que vengan hacia adelante o ya sea de enfermedad o de lo que sea, que puedan voltear a Dios, que le puedan decir el Señor es mi pastor, ¿no? A donde llevó a David a voltear solamente a Él y refugiarse en Él, ¿no? Y pues ya, espero no me haya extendido mucho, o si quieren preguntar algo, pues ya, me dicen. ¿Vale? Bueno, yo les voy a contar la otra parte. Yo vengo de una familia que si tú la veías decías qué increíble familia, ¿no? Y yo decía es que no nos conoce, no sabía lo que pasaba adentro. Y éramos muy, muy buenos artistas, ¿no? Afuera teníamos una fachada increíble y adentro era... me acuerdo la primera vez que fui a comer a casa de unos amigos, dije, oye, aquí no se avientan las cosas, ¿no? O sea, qué chistoso, ¿no? Yo tenía como 8 años, 9 años. Y en esta familia, yo soy el mayor, ¿no? Diana también es la mayor. Ella es la primera nieta de toda su familia, yo soy el primer nieto de toda la familia. Y yo era el primo con el que no te tenías que llevar, ¿no? Entonces, crezco en una educación religiosa, ¿no? La escuela donde yo estudié la primaria y la secundaria mis maestros o eran monjes
o eran sisters, o eran hermanas, ¿no? Y era una escuela bilingüe de muy buen nivel allá en México. Y yo tenía 12, ¿no? Cuando estaba saliendo de primaria, y nos llevaron al seminario, ¿no? Para que conocieras el monasterio. Y los profesores eran, te digo, o sea, llegaban vestidos de monjes, ya sabes, así con un traje completamente austero. Y yo cuando conocí el monasterio dije, no, yo de aquí soy, o sea, el lujo a todo lo que da, vivían, pero espléndido, ¿no? Te dije, no, yo sí quiero ser de estos cuates, ¿no? O sea, para mí en ese momento la religión, dije, es una farsa, no es cierto, y taché cualquier tipo de religión que yo, o sea, me di cuenta de lo que era la religión, en pocas palabras, ¿no? Entonces, desde los 12 años, yo dije, Dios no existe, y empecé a andar en mi vida a mi manera, ¿no? Para los 15, ya pues ya los pecados eran muy profundos, y en mi casa los problemas entre mis papás eran muy fuertes, y ya para cuando entré a la universidad, la primera vez, se divorcian mis papás, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué a la universidad y estaba hablando con unos amigos y les dije, hoy no sé qué va a pasar y hoy no sé dónde voy a dormir y no sé si voy a comer y no sé qué va a pasar, ¿no? Y así fue, ¿no? Ahí donde me agarraba la noche, pues me quedaba, no podía regresar a la casa, una situación muy, muy complicada. Tuve buenos amigos en aquel entonces que me permitieron vivir en su casa, pero pues eso me enseñó que había que sobrevivir, ¿no? Y que tú tenías que sacar adelante tu vida porque nadie le iba a hacer por ti, ¿no? Entonces, yo tenía ahí más o menos 19 años, ¿no? Con la edad de Patricio. Y pues empezó esta batalla por ayudar a mi mamá. Normalmente cuando es un divorcio los hijos se van con el débil, ¿no? Entonces, pues ayudar a mi mamá. Fue un divorcio de muchos juicios, llamarlo así, muchos problemas. Pero ya después de 5 años se divorcian. Y yo en ese momento, durante esos 5 años, me tuve que salir de la universidad porque ya trabajaba, pero me tuve que salir para trabajar y poder comer. Y después llegué a otra universidad y me dieron una beca ahí. Entonces yo estaba estudiando ya en la universidad y digamos que en ese momento alcancé todo lo que quería, ¿no? O sea, ya estaba en la universidad, ya estaba jugando fútbol, ya había comprado un auto, traía una novia. Ya en ese momento se acaba el problema de mis papás y ya teníamos dónde vivir. Y entonces me acuerdo que llegué hacia mi cuarto y dije, bueno, ya está todo, ¿no? Ya está todo solucionado. Y dije, ¿y qué? O sea, no hay nada, ¿no? O sea, me sigo sintiendo igual de vacío. Entonces dije, mi razonamiento en ese momento me acuerdo que fue, pues termino con la novia, vendo el coche, me voy de mi casa, me salgo de la escuela y me cambio de ciudad, seguramente dejando todo encuentro algo. Ese fue mi razonamiento, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Yo vivía en México, me fui a vivir a Tijuana a empezar un negocio. Y me acuerdo que pues fue peor, ¿verdad? Yo ahora no tenía nada, igual de vacío, ¿no? O sea, en términos prácticos, había alcanzado todo lo que quería y no había nada, y luego dejé todo y tampoco había nada, ¿no? Entonces, qué espanto de vida, o sea, ¿qué caso tiene vivir? ¿No? Me acuerdo que estaba ahí, vivíamos en un departamento ahí en playas de Tijuana, no sé si conozcan Tijuana, porque también tiene playa como aquí, y el departamento estaba muy bonito y todo, y decía, y aquí está muy padre, y brincaban los delfines y todo así, pero decía, pero no tiene sentido la vida. Entonces me regreso a México a buscar trabajo y a intentar volver a la universidad. Y y digamos que entramos en una espiral cada vez peor, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor. Todo, o sea, como que todos los pecados se fueron acentuando más, ¿no?
Entonces, en la universidad yo tenía una maestra que teníamos clase de los lunes. Yo estaba estudiando diseño gráfico y teníamos una clase los lunes que era de 7 a 10, ¿no? O sea, estudiaba en la tarde, en la mañana trabajaba, en la tarde estudiaba. Entonces iba a la universidad de 4 a 10 de la noche, o sea, 4 de la tarde a 10 de la noche, y teníamos los lunes una clase de 7 a 10 con ella. Y después de la clase nos íbamos a su casa a emborracharnos, ¿no? Entonces, su papá nos corría, y etcétera, etcétera. Entonces, a ella la dejo de ver en este tiempo que me voy a Tijuana. Y cuando regreso, la encuentro y la veo diferente. Venía caminando y traía una Biblia. Así como es. Dije, esa chava necesita la Biblia, ¿no? Para mí la Biblia no era muy ajena porque por mi educación religiosa con los monjes, teníamos cierto conocimiento de la Biblia, pero no el verdadero, sino simplemente un conocimiento religioso. Entonces me acuerdo que me le quedo viendo y dije, esta chava, eso que trae es una Biblia. Entonces me acerco y le digo, ¿es una Biblia, verdad? Y dice, sí. Pues me acuerdo que la tomé la Biblia y le dije, ya, y le dije 2, 3 pasajes que yo me sabía. Le dije, ¿y estás leyendo la Biblia? Y me dice, sí. Y le digo, pues qué bueno, se ve que la necesitas, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿y tú también? Dije, yo, no hombre, pues yo estudié con monjes, yo no necesito la Biblia. Entonces me dijo, pues tu vida dice algo diferente. Y así eso que me dijo, o sea, yo me quedé así, todo mi teatro griego de la apariencia que siempre yo había tenido delante de los demás, se cayó en ese momento, ¿no? Y empezamos a platicar. Entonces, ella con la Biblia me iba mostrando pasajes. Ella no me decía nada. Yo le decía algo y ella sacaba un versículo y me decía, pues aquí dice esto. Entonces yo lo leía, ¿no? Híjole, sí, ¿qué me dice esto, no? Y así fueron más o menos unos 4 meses. Esos 4 meses, más peor, ¿no? O sea, mi vida cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Pero yo ya estaba recibiendo luz, o sea, yo estaba contactando ya estaba en contacto con la palabra de Dios, ¿no? A través de esta persona. Entonces me acuerdo que es enero del 91 y yo le decía que la Biblia no era verdad, ¿no? O sea, digo que tenía cosas bonitas y cosas buenas, pero que no era verdad. Entonces le dije, te voy a demostrar. Y entonces le dije, préstame tu Biblia. Yo en la casa de ustedes, o sea, yo tenía una Biblia de Jerusalén. Entonces dije, voy a comparar la versión de Jerusalén con la que me dio ella, que bueno, era una Reina Valera. Y me acuerdo que me dio una Thompson y me dio otra Biblia. Me dijo, pues compáralas, ¿no? Entonces me aventé toda una semana con Génesis, comparando las 4 Biblias, ¿no? Así el reflector así, ¿no? De la luz así. Y según yo, escribiendo cosas de que, mira, en esta versión dice esto y en esta dice esto, y según yo comparando de que todo estaba mal, ¿no? Entonces ya habíamos puesto un negocio, habíamos puesto un despacho de diseño en ese momento. Lo habíamos puesto en diciembre y esto fue en enero. Entonces me acuerdo que teníamos unos respiradores y así llegué yo con las 4 Biblias y ella trajo otra más o otras 2, no me acuerdo cuántas. Abrimos todas las Biblias y yo con mi hoja así, como esta así llena de apuntes. Y nada más me acuerdo que me dijo, bueno, nada más una cosa, Jehová es Dios, ¿no? Me acuerdo que me dijo esa, como que refiriéndose a las traducciones, ¿no? Que en algunas dice Jehová, en otras dice Yahvé, en otras dice el Señor. Y entonces me acuerdo que me dijo eso y yo no me volteé y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues tienes que aceptar a Cristo. Y dije, va. Yo lo único que entendía era que si lo que ella decía era verdad, yo viviría al infierno. Eso era lo único que yo entendía, porque yo no creía en el infierno, ¿no? Pero dije, bueno, pero si el infierno existe, yo me voy a ese lugar, ¿no? Seguro. Entonces me acuerdo que en ese momento le dije, órale, pues va, ¿qué hay que hacer? Pues hay que orar. ¿Y qué oramos? Pues yo te guío en una oración, pues órale. Entonces empezamos a orar y ella iba diciendo, así que el plan de salvación. Y yo decía, bueno, Dios, si esto es verdad, pues ok, te voy a abrir la puerta y tú entra, ¿no? Entonces terminamos de orar. Yo alzo los ojos así, o sea, ella estaba aquí al lado mío, estábamos haciendo los respiradores. Pues alzo los ojos y ella nada más me estaba viendo, ¿no? Y me pregunta que
¿qué pasaría si ahora me muriera? Y de una manera, ahora sí que ahorita lo entiendo, que era Dios mismo. O sea, con una seguridad le dije al cielo, ¿no? Pero una voz y una convicción que yo jamás había experimentado, ¿no? Y todo lo veía bonito, ¿no? Estaba en el mismo lugar, en la misma situación, con los mismos problemas, todo, pero ahora yo todo lo veía padrísimo, ¿no? Entonces me acuerdo que le dije, ¿me puedes llevar a mi casa? Y me dijo, sí. Ya no hablamos nada, me llevó a mi casa, llegué. Me acuerdo que mi mamá estaba ahí en la entrada de la casa, la cocina estaba al lado derecho. Entonces entré y le dije a mi mamá, acabo de recibir a Cristo. Mi mamá nada más se me quedó viendo así como, ahora ¿en qué se metió, no? Porque yo llegaba con cada onda diferente a la casa y, no, o sea, bueno. Entonces llego, ahí en el cuarto tenemos unas literas, yo dormía con mi hermano, me subo arriba, yo dormía arriba y dormí, ¿no? Yo llevaba 10 años sin dormir. O sea, todas las noches eran en vela, o sea, si me dormía 1 o 2 horas, cuando mucho, ¿no? Fumaba 60 cigarros diarios. Entonces era toda la noche fumar, todo el día fumar. Si tú sacas la cuenta es más o menos un cigarro tras otro, es más o menos lo que es eso. Entonces llego y me quedo dormido. Y al día siguiente, o sea, me quedé, han de haber sido las 7, cuando mucho, las 7 de la tarde. Y me desperté hasta el otro día. Yo no dormí. Me despierto y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hice, no? ¿Qué está pasando, no? Me bajo de la cama y agarro la Biblia de Jerusalén. Que era la que yo tenía, la mía, ¿no? Y la empiezo a leer, así. ¿Qué me dijo que leyera? No me acuerdo, pero voy a leer Génesis, que es lo que estaba leyendo. Y empiezo a leer. Y de ahí, al real, a leer. Me acuerdo que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. ¿No? No entendía nada, pero yo lloraba, y lloraba. Me acuerdo que esa Biblia quedó hecha pomada, ¿no? Yo soy del 13 de febrero, pues yo me convierto el 26 de enero, y el 13 de febrero asisto a una reunión como esta. Porque le digo, era mi cumpleaños, ella me regaló una Biblia, una Reina Valera, y me dice, hoy hay estudio, ¿quieres ir? Dije, sí. Yo estaba así, ávido, ¿no? Y ávido, pero con mi postura de yo sé las cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que llego a la reunión y era en una casa, así había 10, 15 personas, y me siento y dije, a ver, ¿qué me van a decir? Porque yo había oído lo que se te ocurra, ¿no? Y había ido a reuniones de lo que se te ocurra. Y entonces la persona que estaba dando el estudio estaban acabando el Salmo 23 y solamente di un resumen del Salmo 23 para terminar. Y yo así salí del estudio y dije, ahora sí que como dice la palabra, jamás había oído un hombre hablar así, ¿no? O sea, dije, esto es totalmente diferente a cualquier cosa que yo haya escuchado en mi vida. Y desde ahí yo decidí ir los miércoles, era el estudio, los miércoles a las 8 de la noche, y empecé a asistir, ¿no? Y entonces ella tomaba otro estudio, ¿no? Entonces le dije, oye, tú vas a otro lado, ¿por qué no me dices? ¿Por qué no me dices dónde es? Ajá, ¿por qué no me invitas, no? Y dice, es que ahí nada más vamos puras chavas, ¿no? Ah, ok. ¿Y yo no puedo ir, verdad? No, tú no puedes ir. No, pues habla con el pastor. Ya voy con el pastor, ¿no? En el estudio, ya en el siguiente estudio. Le digo, oiga, no, oye, Robert, ¿qué es eso del discipulado? ¿No? Me dijo, pues es un estudio así un poco más a detalle, más a profundidad, donde una persona, pues te explica. Dije, pues yo quiero tomar eso. Pues habla con esta persona que está ahí, se llama Felipe. Ok. Pues ahí voy con él y digo, oye, fíjate que quiero estudiar discipulado. Muy bien. ¿Y cuándo nos vemos? ¿No? Pues me dice, los viernes a las 8, me dice. Y yo así, tengo dominó esa hora. Tengo el dominó. Dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pues yo quiero estudiar la Biblia, ¿no? Pues ahí voy. Me acuerdo que el primer viernes llego al estudio, nos veíamos en un cheerlist, no sé si aquí haya, pero en aquel entonces
en el siglo pasado, hay unos que llaman Shirley's, unos restaurantes. Y ahí tomé mi estudio, entonces salgo del estudio y tomo el camión para irme al dominó. Entonces llego al dominó, tenía 3 amigos con los que jugaba y todos éramos muy open mind. Entonces yo llego con mi Biblia. ¿Qué traes ahí? Una Biblia. No, hombre, buenísimo. ¿Y qué está? No, pues estoy estudiando la Biblia. No, padrísimo. Que no sé, no, pues súper bien. Ya. Nos pasamos medianoche jugando dominó. No tomábamos, no nada, pero las pláticas, digamos que no eran las más constructivas, ¿no? Aunque en el dominó no hablas, cuando no hay partido, platicas. Entonces, bueno, pues me lo tomaron a bien primero la Biblia, pero ya después de 2 o 3 dominadas, me acuerdo que el de la casa me dijo, o entras, o sea, o no entra la Biblia o entras tú, ¿no? O sea, no puedes venir con tu Biblia, ¿no? Entonces fue padre porque Dios me fue así mostrando que Dios tenía un plan, ¿no? Pues me acuerdo que dije, bueno, Dios, yo no te voy a dejar, ¿no? O sea, ellos son mis mejores amigos, hemos vivido cosas increíbles, lo que sea. Ya les había empezado a compartir un poco. Yo no sabía compartir, no tenía la más remota idea de cómo compartir. O sea, yo agarraba a todos a bibliazos y les decía, ¿puedes convertirte? ¿No? Esa era mi metodología, ¿no? Pero pues conforme fui aprendiendo a estudiar y a leer la Biblia, pues ya fui compartiendo de una manera, vamos a decir, conforme el amor de Dios me fue conquistando, fui amando a mis semejantes, ¿no? Digámoslo así, como me amaron a mí, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues yo, mi discipulado. Entonces me acuerdo que llegué con Felipe, le dije, pues ya no voy a ir al dominó. Entonces me dijo, ok, muy bien. Le dije, bueno, entonces esto es importante, ¿no? Entonces me dijo, sí. Dije, ¿y por qué nada más los viernes? ¿No? Entonces me dijo, pues ora, ¿no? Ora para que Dios te dé más estudios. Ok. Entonces dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces tenía mi estudio los miércoles de la célula y los viernes el discipulado. Entonces me puse a orar. Estamos hablando de 1991. Y entonces yo oraba y uno de mis proyectos en ese momento era casarme. Yo tenía 25 años. Dije, ya soy un viejito, ¿no? Ya estoy bien grande. Mi papá se había casado a los 23, mi mamá a los 20. Pues yo ya me había pasado, ¿verdad? Era mi referencia, ¿no? Y entonces me acuerdo que platicando con mi maestro le dije de ese tema y me dijo, mira, pues es un tema de Dios. Tú entrégale tu vida a Dios, entrégale tu corazón y Dios va a traer a la persona. Dije, está loco, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Yo tengo que buscar a la persona. Me dijo, no. Entonces me acuerdo que me leyó el pasaje de Génesis de la vida de Isaac. Y dije, bueno, ok, ahora sí que por fe, ¿no? Y Dios lo que empezó a traer fue estar solo, ¿no? Porque todas mis amistades incrédulas, prácticamente nadie se convirtió en mis amigos, tal vez 1 o 2, pero todos se fueron alejando conforme yo me fui definiendo para Dios. Y en la reunión donde yo iba de la célula, yo era el más chico, ¿no? Casi todos eran ya matrimonios y personas adultas. Había 2 o 3 chicas que eran un poco mayores que yo, pero prácticamente eran puros matrimonios, ¿no? Entonces, me acuerdo que dije a Felipe, pues ya me quedé solo, ¿no? Ya nada más estamos tú y yo, y Felipe es como 4 o 5 años más grande que yo. No se había casado tampoco. Y entonces me dijo, pues vamos a orar por amigos, ¿no? Entonces nos pusimos a orar. En ese ínter se convierte mi mamá, va a la célula y se convierte mi hermano, va a la célula y se convierte. Y mi hermana hace una decisión. Yo busco a mi papá por primera vez en 7 años, ¿no? Y le voy y le hablo de Cristo. Y él no se convierte en ese momento, se convierte 20 años después, pero al parecer él es salvo hoy. Y bueno, Dios empieza a trabajar y me empieza a llenar de amigos. Empieza a estudiar mi hermano junto con nosotros, otro amigo ahí de un trabajo de mismo de México, de otra célula, se integra al discipulado. Otros chavos se convierten. Total, que de repente empezó a haber mucha gente. Y luego yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo te quiero servir, ¿no? O sea, porque pues, se trata de servir, ¿no? Yo empecé a entender que pues, de gracia recibiste es dar de gracia. Entonces, bueno, aquí el tema es servir, ¿no?
Entonces me puse a orar, dije, Dios, pues yo quiero discipular, ¿no? Y entonces se abre la oportunidad. Hay unas campañas, supongo que aquí sí han hecho alguna vez una campaña en diciembre de invitar personas a escuchar. Entonces había una campaña en un hotel y unas personas llegan y me dicen, venimos buscando a Roberto Hernández, le dicen a una persona. Roberto Hernández era mi pastor. Y le dicen, bueno, no conocemos a Roberto Hernández, pero conocemos a Juan José Hernández, ¿no? Que Hernández está por todos lados. Entonces, me los presentan y ya yo los acompaño en esa campaña y se convierten. Y entonces me dicen, oye, nosotros queremos estudiar y queremos que haya un estudio en nuestra casa. Ok. Entonces se abre una puerta para predicar. Y me acuerdo que hablo con Robert y le digo, oye, pues hay esta puerta. Y ¿por qué no vas a predicar? Dijo Robert, ¿no? Me dice, pues es que la puerta te la abrieron a ti, ¿no? Entonces le dije, no, pero yo ni siquiera he dado discipulado, yo no entiendo, yo no sé hacer esto. Pues tienes que aprender, ¿no? Entonces me acuerdo, pues ora y ve, y a ver qué pasa. Vamos a ver Dios qué hace, ¿no? Entonces empezamos la célula, así los fines de semana en Cuautitlán, era la célula más al norte de la Ciudad de México. Que bueno, ahí es Estado de México, pero era la más al norte. Y hubo mucha gente que se empezó a convertir en ese lugar. Y de ahí empezaron a ver gente que quiso estudiar discipulado. Yo empecé a discipular gente. Y fue así increíble como Dios derramó su gracia para que esto se pudiera dar. Digo, así como me ves, llevo 30 años haciendo lo mismo, casi todos los fines de semana. Y Dios empezó a trabajar en mi vida para hacerme entender la importancia de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque llegaban con cada pregunta, ¿no? Con cada situación. Y yo creo que Dios, yo no creo que haya escuelas de pastores, ¿no? Porque vete al seminario o a la teología, ¿no? Yo creo que los pastores nos hacemos en el camino. O sea, Dios te va enseñando y te va llevando a cuidar a las personas a través de su gracia, a través de su amor. Y empiezas a conocer todas las cosas que Dios tiene ahí planeadas. Entonces va creciendo ese trabajo. Llegó un momento que era mucha gente y muchos amigos, muchas personas, y yo ya no tenía más tiempo más que para eso y para trabajar, ¿no? O sea, trabajar en donde trabajaba en una editorial. Y así, o sea, de un momento, o sea, lo que quiero transmitir es de un momento en que yo ya no tenía a nadie ni nada, Dios a través de la oración fue llenando mi vida de Él, ¿no? De cosas que todas tenían que ver con Él, ¿no? Incluyendo el trabajo en la editorial. Total que en la célula que asistía, de los miércoles, hay una chica que es de aquí de Sinaloa, y entonces ella llega y empieza a platicar que trae un cargo muy fuerte por su familia. Ellas son de Guasave, y que le ayudáramos a orar porque iba a ir con unos amigos para hablarles a sus papás y a su familia. Entonces, ahí estamos hablando del año 2001. Dijimos, ok, entonces nos ponemos a orar ahí en la célula por ese tema. Y cuando ella platica esto, haz de cuenta que ella estaba sentada aquí adelante y yo era el de hasta atrás, porque yo había gente que empezaba el internet. Entonces, había gente que se conectaba de San Antonio, que eran parientes de donde se daba el estudio, y oían el estudio, pero yo les transcribía el estudio porque el internet era malísimo, entonces no había Zoom ni nada. Prácticamente no se oía Felipe, porque Felipe era el que predicaba. Entonces yo les transcribí el estudio y entonces yo me sentaba hasta atrás. Entonces cuando ella dijo esto, así en mi corazón dije, bueno, Dios, a mí me gustaría hacer algo como eso. O sea, ir a algún lugar a predicar el evangelio y a compartir con personas, ¿no? Entonces Dios vio lo que había en mi corazón y dijo, órale, ¿no? Total que pasan las semanas y esta chica llega y dice, pues ayúdenme a orar porque de las 2 personas que iban a ir nada más va a poder ir una, ¿no? Y pues esperemos que Dios le dé gracia a esta persona. Y total, oramos
Y me acerco yo acabando el estudio, le digo, si quieres yo puedo ir. Esto era miércoles y ya se iban el sábado. No sé si el sábado o el viernes. Me dice, no, ¿cómo? Le digo, sí, si quieres yo voy, yo los puedo acompañar. Para que no vaya solo. Yo conocía perfectamente a la persona que iba a ir con ella. Entonces, ahí vamos, Carballeda y un servidor. Y llegamos a Guasave, yo no tenía la menor idea de que existía esta ciudad, ¿no? Yo jamás había venido a Sinaloa a quedarme. Y se había pasado, pero nunca había quedado en ninguna ciudad. Y entonces llegamos ahí y esta persona que se llama Raúl, a lo mejor algunos lo conocen, él predica. O sea, se hace una reunión en casa de los papás de esta chica, este hombre predica, yo doy mi testimonio, no tan largo como pero un testimonio así más corto, y se empiezan a convertir personas, se convierten algunas personas ese día, y entonces dicen, oigan, ¿y mañana podemos traer más personas? Nos dicen las personas que se acaban de convertir. No, pues sí. Entonces le digo a Raúl, no te preocupes, porque Raúl se quedó así como, ¿qué vamos a hacer? Nada más traje una predicación. Dije, no te preocupes, yo tengo otra predicación, yo puedo predicar mañana. Ok. Entonces al día siguiente llegan más personas, oran, se convierten varias. Y ya, dije, pues padrísimo. Y ya que nos íbamos a regresar, una de las personas que estaba ahí me dice, ¿y ahora qué? Nos dejas como novia de pueblo. Así me dijo. Le dije, hasta el poco chulito. Le dije, yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Tú no te preocupes. Porque Dios no desampara a nadie, ¿no? Pues ya, nos regresamos a México. Pues llego con el pastor, le platico todo lo que fue y le digo, yo puedo ir, no te preocupes. Y me dice, no se trata de ti. O sea, esto es un trabajo de Dios, es un trabajo de la iglesia. No es el esfuerzo de una persona. Ponte a orar, ¿no? Pues yo no entendía muy bien el tema, pero dije, bueno, yo voy a poner, ¿no? Entonces me pongo a orar y ya pasó un tiempo, no sé, pasaron en el pasado unos 3 meses, 4 meses tal vez. Y un día el pastor me dice, ¿ya estás listo para irte a Guasave? Dije, ¿cómo? Sí, prepárate para que vayas, ¿no? Ya hay ofrenda y Dios está confirmando eso para que vayas. Entonces, empecé a venir a Sinaloa, a Guasave, y de los que se habían convertido esa vez que habíamos venido, y luego se convirtieron otros más. Y entonces, desde el 2001 hasta el 2005, estuve viniendo a Guasave y a Culiacán básicamente una vez al mes, ¿no? Cada 3 semanas, cada 4 semanas estuve viniendo. Y que fue más o menos la época cuando José Manuel empezó a venir acá también, más o menos. De hecho, sabíamos, y Dios, ya vamos para allá, okay. Y entonces, el tema aquel de que me quiero casar y todo eso, pues ya estaba en el olvido, ¿no? Ellos dijeron, pues ya no voy a casar. No, aquí ya estoy de tiempo completo haciendo todo esto, etcétera. Y un día así en la célula, llega, ¿no? Llega Dios y la pone ahí. ¿Sí? Y yo la vi y venía con este amigo que había venido acá a Sinaloa también, Raúl. La trajo, porque el contacto fue así. Entonces llega Diana y yo me sentaba allá atrás donde estaba pasando lo del estudio. Entonces la veo con Raúl y dije, ha de ser una invitada, ¿no? Que la trajo Raúl para que escuchara. Okay. Total, que acaba el estudio, me acerco con Raúl y que vamos a cenar. ¿Y quién es esta chica? Es una amiga de Monterrey, que mucho gusto, bla, 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 y ya. Y entonces me acuerdo que nos fuimos a cenar unos tacos y me impactó mucho su vida, la verdad, ¿no? Me acuerdo que me dijo, me estoy memorizando el Salmo 139, estoy trabajando acá y allá, y yo así, órale, esta chava memoriza, increíble, ¿no? Yo tenía muchas amigas y ninguna memorizaba. Entonces dije, órale, esta chava memoriza. Muy bien. Al día siguiente, eso fue el miércoles, el jueves, Raúl estaba empezando a dar una célula y mi pastor me dice, oye, ve con Raúl a la célula porque Raúl de repente falta mucho por sus actividades de trabajo para que tú lo suplas cuando él no pueda ir y la gente te conoce.
Entonces Raúl lleva a Diana a la célula y llego yo y la vuelvo a ver ahí, ¿no? ¿Sabes qué hace aquí, no? Bueno, pues la ha de haber traído Raúl. Entonces ya nos fuimos a cenar después de la célula y y bueno, ahí como que Diana nos conocía un poco más, ¿no? Y entonces, de ahí empieza así o sea, hubo así mucho clic en ese momento y ya después de ahí agarra y yo me escribía con varias amigas por internet, por correo, y me empecé a escribir mucho con Diana y Diana, decía cosas que yo así como que, me acuerdo que fui a hablar con mi pastor y digo, ya esta chava como que hacemos mucha química, ¿no? Y dice, no, pues ponte a orar. Le dije, ya no la veas, la dejé de ver un tiempo. Ella, ok, estuvo de acuerdo. Y después nos volvemos a ver, pero yo ya estaba definido a pedirle que se casara conmigo. Nos vimos en abril, yo hablo con ella en octubre y nos casamos al año siguiente, ¿no? Y bueno, pues básicamente todo lo que Diana ya les platico. Nos vimos 13 veces nada más antes de casarnos. El día que nos vimos, al día que nos casamos, nada más nos vimos 13 veces, ¿no? Porque ella estaba en Monterrey, yo estaba en México. Pero Dios así perfectamente claro en todo lo que tenía para mi vida y para la vida de ella. Y bueno, al tiempo llega Patricio, ya les platico un poco, Diana, de la situación de la salud. Nos fuimos a vivir a 2 cuadras donde yo trabajaba, lo cual no sabíamos en ese momento, pero fue una bendición por la situación de la enfermedad. Y después de ahí nos fuimos a vivir a otro lugar más al norte, al poniente, en la Ciudad de México, ahí por Santa Fe. Y luego nos llevó a Coyoacán, y luego nos trajo a Monterrey. Y ahora en Monterrey reactivamos, porque después del 2005 y a raíz de la enfermedad, yo ya no pude estar viniendo a Sinaloa. Pero por el internet, gracias a Dios, ahí más o menos mantuvimos la relación de estudios. Y a partir del 2017, se reactivó a estar viniendo a Sinaloa. Y bueno, ahí más o menos veníamos, traíamos el ritmo de cada 2 meses, pero luego se cruzó la pandemia, entonces ahí se frenó un poco. Y luego, bueno, hemos estado viniendo más o menos ya como cada 3 o 4 meses. Pero pues ya el internet nos ha ayudado mucho en ese sentido. Y bueno, ahorita el grupo que estamos de discipulado, un grupo de discipulado, somos más o menos 20 personas, unas 25 personas las que están estudiando. Y allá en Monterrey está la célula que es a la que Diana, digamos de donde viene Diana. Yo ayudo al pastor ahí en la célula. Cuando no puede dar el estudio yo lo doy. Y veo al estudio de jóvenes. Ahí hay varios chavos que estudiamos los domingos, ¿no? Y del discipulado pues, estudiamos varias veces a la semana con los discípulos. Y tenemos un grupo también de matrimonios, que también nos vemos cada 15 días. De matrimonios ya matrimoniados con hijos, y estamos con uno que son los prematrimonios, los que ya se van a casar, ¿no? Los vamos a empezar a ver también los viernes próximamente. Y pues bueno, en términos prácticos, es servir, ¿no? Si tú decides que Dios te use, no hay límite, Dios te va a usar, no importa la edad que tengas, lo que sepas, lo que no sepas, Dios se va a encargar y Dios te va a usar siempre, ¿no? Que Dios los bendiga. Escuchaba yo a Juanjo mencionar la palabra convertir. Y digo, algunos no lo saben, ¿verdad? Pero quiero que abran sus Biblias en Hechos 3:19. Estas palabras que vamos a escuchar las dijo el apóstol Pedro. Pero para entonces él le decían a los fariseos que era del vulgo. El vulgo era gente que no había estudiado, que no sabía leer, ¿no? Pero aquí vemos la primera predicación de uno de sus discípulos, donde 3,000 gentes aceptan a Jesús en su corazón. Quiero nada más, así dice el 3:19, ¿ya lo tiene? Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Señor hijos de refrigerio
Esa palabra convertido significa volver a. Dice así que arrepiéntete y vuelve a Dios. Esta es la traducción correcta. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios vuelve? Porque un día rompimos nuestra relación con Él cuando pecamos por primera vez. Lo que no nos dimos cuenta es que esa separación nos trajo la muerte espiritual. Pero andamos por la vida caminando pensando que Dios nos oye, que esto, que lo otro, que aquello. Y seguramente se combinaba con una vida religiosa. Y entonces como que todo checaba. Y así nos fuimos durante años muchos, pero sin saber que en realidad estábamos separados de Dios. Dios la llama esa separación muerte espiritual. Por eso ustedes ven en Juan 3:3 que le dice Jesús a Nicodemo: de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Sencillo. Quienes ya lo hemos hecho, nos llevamos la sorpresa, ¿verdad? Porque a mí no me hicieron trabajo personal. Trabajo personal es cuando tú le dices a una persona a través de la palabra de Dios las verdades para que llegues a Jesús. A mí nada más me dijo la persona: ¿te gustaría recibir a Cristo? Le dije sí. Igual que Juanjo, que Diana, todos de una u otra manera andamos por la vida buscando nuestros ideales. En el fondo queremos ser felices, pero nos vamos dando cuenta con el tiempo, ¿no? Una carrera, una novia, un coche, y no pasa nada. No te dice algo, pues es que estábamos muertos, ¿no? Espiritualmente hablando. Ahora lo manejamos como estamos vacíos. En ese momento no sabemos que estamos vacíos, la verdad. Pero ¿cómo lo llenas? Dinero, lo que sea, drogas, alcohol, bueno, le puedes echar de todo y sigues insatisfecho, infeliz, ¿no? Yo sí pensé en el suicidio, no sé ustedes, pero yo dije, bueno, pues si ya teniendo esto no soy feliz, pues entonces, ¿dónde está? ¿Verdad? Ni la novia me hace feliz, así es que bueno, pues ya no sé si entonces, ¿qué está pasando? Pero bueno, aquí en esta predicación del apóstol Pedro que dice: así que arrepentíos y vuelve a Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios, para que sean borrados tus pecados. Fíjate que el deber del ser humano es arreglar sus cuentas con Dios. Ese es el deber del ser humano. Lo que tiene que hacer todo ser humano. Pero no lo sabíamos, en su momento no lo sabíamos así. Hasta que llegamos a la palabra de Dios, alguien nos tuvo que decir, obviamente. Ahora nosotros porque lo sabemos, de hecho somos contemporáneos. ¿Cuándo te comienzas? ¿En enero, febrero? 91. ¿Eh? Enero 91. Yo en marzo 91, el cumpleaños el 13 y el 16. Aunque empezaba desde el 14, el de la amistad, el festejo. Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos que regresar a Dios. Quienes aún no regresan, quienes aún no vuelven. Por eso dice en la palabra de Dios: vuelve en amistad con Él y por ello te vendrá bien y tendrás paz. Eso es lo que ahora tenemos. Paz, decía Diana, a través de la enfermedad. Oye, es que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene cuando nosotros aceptamos a Jesús. Ayer tuve una plática con una señora y me decía: es que tengo miedo por todo lo que está pasando, y no sé, mis hijas, y no sé cuánto. Y ando por la calle, volteo a todos lados, pero si te das cuenta, no es la inseguridad, es la falta de Jesús en la vida de una persona. Inseguridad ha habido siempre. Oye, corremos el riesgo en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora, claro que con las redes, los medios, ahora ya se sabe más rápido todo lo que pasa, pero siempre ha pasado. Nada más que ahora nos enteramos más rápido. Fíjense, vamos al libro de Gálatas y vemos cómo esta parte del libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz. Fíjense que hace 30 y tantos años, cuando yo escuché una reunión como esta, amor, gozo, paz, claro que siguió diciendo los 9, pero dije, es que eso, con 3 me conformo, ¿para qué quiero todos? ¿No? Pero ahora lo podemos disfrutar gracias a él. Ahora el amor no es un sentimiento, un feeling como el diablo nos enseñó, ¿no? Un feeling que tus papás se separaron, ¿verdad? El mío se fue cuando yo venía en el vientre. Entonces, ¿cuál amor? No, es una emoción que pasa y que se pueden divorciar. Entonces, fíjense cómo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí está la fe también, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, qué importante es que tenemos que volver. Ya volvimos, los que hemos recibido a Cristo, volvimos hace muchos años. Y ahora, cuando nosotros hablamos de esto, yo me acuerdo de una reunión que había como 200 gentes en una campaña de Navidad. Al final, nada más les dije, si ustedes recibieron a Jesús en su corazón, nos vamos a ver en el cielo, en la presencia de Dios. Si no, ustedes escogieron dónde partir el día que muera. Entonces, es aquí en esta vida donde se toma esa decisión. Por eso dice Dios que es aquí donde tenemos que hacer cuentas con Dios. Para eso estamos vivos. Por eso Dios nos ha permitido estar todavía aquí. Yo le decía el otro día a un anciano, le ha dado salud, vida, pero con un propósito. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Nadie de nosotros lo buscó. Él nos buscó a nosotros. Y trajo a nuestras vidas lo que necesitábamos, porque algo que caracteriza al ser humano es el orgullo. El orgullo es con lo que más lucha Dios. Yo estoy bien así, no necesito de Dios, yo voy a salir adelante, le echo muchas ganas a todo. Hasta que vino Dios y se cruzó en nuestras vidas y dijo, no te has cansado. No te has cansado de hacerlo tú. Dame la oportunidad de hacerlo yo. De cambiar tu vida y de dirigir tu vida. Segunda de Corintios 5, 17. Fíjate que lo que menos pensamos, si tú le dices a una persona tienes que volver a nacer, le pasa lo que le pasó a Nicodemo, ¿no? A mí si me hubiera dicho tienes que volver a nacer, igualito que Nicodemo hubiera contestado, oye, pero ¿cómo me pides que yo nazca? Pero aquí se trata de un nacimiento espiritual, no físico. Pero no lo sabíamos. Oye, qué coincidencia que Nicodemo, el más religioso de Sanedrín, no sabía cómo. Por eso Jesús le dijo, entonces, ¿qué enseñas? De veras, gracias a Dios que un día llegamos a la palabra y ahora la entendemos por la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces dice aquí, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo se usa mucho ya cuando una persona aceptó a Cristo en el corazón. Pero me quería adelantar un poquito para que veamos que sí existe una nueva vida al lado de Jesús. Es una vida plena. Estaba diciendo Diana de su enfermedad y toda la vida diciendo que ha sido maravilloso y precioso cargar con eso. ¿Pero por qué? Por la presencia de Jesús en su vida. Hace unos meses me vino un ataque de salud y bueno, finalmente decía, bueno, pues está cachetón, gordito, panzón, lo que sea. Pero en cuanto llega esto, finalmente Dios empieza a trabajar en tu vida. Y no te explicas a veces por qué pasan las cosas. Igual,
Me llevaron hasta con la oncóloga y todo, de medio aquí y allá, y me dice, es que usted no tiene nada. Bueno, ¿y entonces qué es? ¿Te das cuenta del trabajo de Dios? Yo les platicaba el sábado pasado cómo cuando Jesús parte el pan, es exactamente lo que hace con el discípulo, con el creyente. Lo quiere ver quebrantado, porque es cuando más buscamos a Jesús. Y quienes tenemos un ministerio, prácticamente nos la pasamos así. Entonces, pero no es una vida de sufrimiento, para nada. Lo que sí nosotros tenemos que estar limpiando nuestra vida todo el tiempo. Si nos vamos a parar aquí es por algo. Y para que veamos que esto que enseñamos, pues también lo vivimos, ¿no? Entonces, esa es la parte. Pero no todos quieren estar aquí. Es otra cosa, ¿verdad? Pero finalmente, igual, ¿no? Cuando Juanjo dice, es que yo quiero esto, el otro, cuando iba a aterrizar el avión, ya saben mi historia, ¿no? Cuando venía yo aquí por segunda vez, la primera vez vine de incrédulo hasta Ciudad Valentinos, me acuerdo. Ya no me volví a meter ahí. Pero la cuestión es a la siguiente, y ahora que roban en los baños, ¿no? Desaparecen ahí. Entonces, perdón. Entonces, la idea cuál es. Finalmente, cuando Jesús va conquistando los corazones, Él va poniendo en el corazón el ministerio que tú quieres tener. Y me acuerdo que iba a aterrizar el avión y le dije, Dios, gracias porque ya estoy llegando a tocar tierra. Y aparte le dije, me gustaría servirte aquí. Ya hace 20 años estamos aquí. Es un trabajo sordo. No de aplausos, no nada, porque eso no es el caso. Pero sí con el deseo de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y como dice, así que, fíjense, vámonos al libro de Romanos para terminar. ¿Por qué Dios nos permite estar aquí reunidos? Y es hermoso el poder compartir la palabra de Dios. Fíjense, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienen? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo que Dios nos recomienda y hemos aprendido mucho. Josué 1, ¿se acuerdan? Josué 1:8. Nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, sino que de ahí de noche metas. Entonces, gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Gracias a Dios que nos acompañan también por primera vez. Pero, ¿cuál es el fin del mensaje? Que vuelvas a Dios. Ese es el asunto. ¿Cómo vuelves? A través de un arrepentimiento sincero. Oye, el ser humano no lo sabe, pero Jesús está paradito afuera del corazón de cada ser humano. O sea, puede estar tan cerca. Por eso dice, y vámonos a leer Apocalipsis 3:20. Fíjense en la omnipresencia de Dios que está en todas partes. El ser humano desconoce que está ahí y que nada más es a través de un arrepentimiento sincero, reconociendo lo que hizo Cristo en la cruz, pagando nuestros pecados y abrir el corazón. Fíjate qué sencillo, porque Él no hizo lo difícil en la cruz, ¿no? Y así de sencillo dice aquí, que aquí yo estoy a la puerta y toco. Cuando alguien toca en tu casa, ¿por qué toca? Quiere entrar. Quiere entrar, ¿no? Ok. Y luego dice así, y según oye mi voz, fíjense bien, estamos oyendo la voz de Dios, esta es la manera de oírlo. Viene y abre la puerta, entraré a Él. Fíjate nada más.
O sea, cuando lees este versículo todo el tiempo, pero cuando meditas en que es una verdad que entra a Jesús al corazón, ya no hay mayor milagro. Primeramente, el milagro de escuchar, ¿no? De sentarte, de oír a la persona que está hablando o te está compartiendo, y ese es un milagro. Y el otro es cuando le abres a Jesús el corazón. Hoy yo voy a hacer una oración para aquel que quiera invitar a Jesús a su corazón o que no esté seguro de que Jesús esté en su corazón, hoy lo puede hacer. Entonces, fíjense bien. Conocí a un joven ayer, tuve como hora y media platicando con él y le dije, Dani, ¿te gustaría abrirle a Jesús tu corazón? Me dice, aquí, digo, sí, aquí. Estábamos ahí sentados abajo de un árbol. Y entonces, aquí afuera del trabajo estaba yo. Vino a ver una cuestión de la clínica. Y entonces, Dani, Dios te ama. También a tu esposa, a tu niña, pero primeramente te quiere alcanzar a ti. Así es que, Dani, vamos a orar y le vamos a pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Le dije, yo te voy a guiar en unas palabras. Tú, si quieres hablar en voz alta, repite lo que yo voy a decir. Y si no, en silencio, hazlo. Pero lo único que tienes que hacer es ser honesto. Y Dani le abrió a Jesús su corazón ahí. Y esperemos que hoy haya regocijo en el cielo también. Yo voy a hacer esta oración y aquel que quiera pedirle a Jesús que entre a su corazón. Créeme que hace 30 y tantos años yo lo hice. Yo decía, Dios, o sea, ¿cómo vas a entrar? No lo sé. Y es más, no lo vas a ver que entrar. Pero si eres sincero, lo vas a sentir. Es como habla el Evangelio de Juan, ¿no? No ves el viento, pero se siente. Es exactamente lo que le dice a Jesús a Nicodemo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojos y bajar el rostro por respeto a Dios. Y desde este momento está trabajando nuestro orgullo cuando nosotros hacemos esto. Pero ahora repite estas palabras con toda sinceridad, porque la oración por sí sola no hace ningún efecto si no somos sinceros. Jesús está parado en la puerta para entrar a ese lugar que tanto lo necesitamos, que es el corazón. Porque del corazón nacen todos los malos pensamientos, así es que quiere cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Acompáñenme. Dios, quiero darte gracias esta tarde, porque ahora sé que me amas. Todos estos años de mi vida me has estado buscando, pero de una u otra manera siempre mi orgullo me lleva en mi egoísmo a pensar nada más en mí y hacer las cosas como yo quiero. Pero esta tarde ya no quiero que nada te estorbe. Así es que hago a un lado mi orgullo, mi necedad, mi egoísmo. Y quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho a lo largo de mi vida, que tú la conoces perfectamente. Quiero también darte las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a pagar por mí en la cruz, cuando yo soy el que debería de haber muerto ahí y no tú, porque Él nunca pecó. Esta tarde quiero abrirte mi corazón. Así es que entra a mi corazón, transforma mi vida, que seas tú el que tú guíe mi vida y no yo.
que seas tú el que la bendiga, el que traiga paz a mi vida también. Así es que Jesús, entra en mi corazón para siempre. Y te doy las gracias por todo esto. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.